Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva conferencia online de esta alianza entre MueveTP y Fundación Portas, que tiene como objetivo potenciar el acceso de los jóvenes de la enseñanza media técnico-profesional a la educación superior. La conferencia de hoy se llama Promoción de la exploración vocacional y de intereses, y será liderada por Eduardo del Río, quien es psicólogo clínico, comunitario, educacional y organizacional. Tras la presentación abriremos una ronda de preguntas, así que desde ya los invitamos a dejar todas las consultas que tengan en este chat. Aprovechamos de comentarles que la videoconferencia quedará grabada y la recibirán en su correo electrónico en los próximos días, así que desde ya los invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales con el @muevetp y con el @Fundación Portas. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a esta conferencia online. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la presentación. Para mí es un tremendo gusto el poder compartir con ustedes un tema de interés directo en varias de las acciones que me ha tocado abordar en mi desarrollo profesional. ¿Cómo apoyamos a estudiantes a tomar buenas e informadas decisiones en relación a su futuro? Es una tremenda pregunta, y si bien hoy abordaremos el tema desde el contexto de la oportunidad que puede significar esto para un estudiante en su continuidad de estudios superiores y en su desarrollo personal, la lectura será dando relevancia a algunas dimensiones que no se detienen solo en ese momento específico de toma de decisión sobre qué hará un estudiante al finalizar la educación media, sino como una urgencia transversal al ciclo vital. El acompañamiento de un ser, el acompañamiento a una persona en la búsqueda de aquello para lo que es y se siente bueno, para lo que se destaca, sus habilidades personales, que se asocia con aspectos que se relacionan directamente con mi profesión. Como lo dijo en la presentación, yo me he desarrollado como psicólogo, y en ese sentido, temáticas como autoestima, seguridad personal, la sensación de ser competente, autoeficacia, etcétera, son temas directamente que se relacionan con mi desarrollo profesional, y sobre todo en un momento en que la experiencia y demandas de atención clínica en salud mental con niños, niñas, jóvenes e incluso adultos evidencian la construcción actual de subjetividades con poca confianza en sí mismos y sus sentidos de vida. Visto así, esta pregunta se vuelve pero muy importante. Como parte de mis actividades laborales, soy director de un centro de salud mental, donde en los últimos años ha aumentado la solicitud de horas de atención de adolescentes y jóvenes que están confundidos con lo que quieren hacer, que tienen dificultad para construir un proyecto de vida. En ese sentido, para la conferencia de hoy, les quiero invitar al relato de una historia. Antes de comenzar, daré muy en breve cuáles son los elementos que vamos a abordar. Primero, dar contextos a los acentos de la conferencia de hoy, considerando la importante labor que realiza Fundación Portas y MueveTP en relación a promover la continuidad y finalización de estudios superiores de estudiantes. Este contexto nos propone esta pregunta que intentaremos resolver el día de hoy. ¿Cómo podemos colaborar con estudiantes para que tomen una decisión correcta e informada respecto a su futuro? En segundo lugar, vamos a evidenciar algunos datos históricos de la experiencia en Chile que dan sentido a esfuerzos y traducciones en políticas públicas que logran cambiar ciertas condiciones, pero que no solucionan ciertas dificultades de base, y que en ese sentido el día de hoy tenemos una propuesta específica que es la que les queremos relatar. Y en tercer lugar, comprendiendo que lo que queremos es influir positivamente en la toma de decisión de un estudiante, aclarar qué vamos a entender por toma de decisión. Y en cuarto lugar, hacerles una propuesta. De ahí en adelante daremos algunas definiciones, implicancias, técnicas y recomendaciones asociadas a los intereses vocacionales como oportunidad para responder la pregunta base de esta conferencia. Tenemos un tiempo limitado. La exposición durará hasta las 16:45 aproximadamente, momento en el que resolveremos dudas y preguntas que realicen a través del chat. Espero ser dinámico y claro en el desarrollo conceptual. Agradecemos a todos quienes nos están acompañando el día de hoy y a todos quienes replican el material vía redes sociales de Fundación Portas y MueveTP. Muchas gracias por la confianza y el interés. Entonces, partamos.
Tal como le dice esta lámina, el día de hoy abordaremos el tema promoción de la exploración vocacional y de intereses. Esta conferencia, tal como lo hemos dicho, es liderada por Fundación Portas y Muévete y forma parte de un ciclo de conferencias online denominadas Transición entre el colegio y la educación superior. Esta es la sesión número 4, ya hemos visto otros temas como factores clave de la transición colegio-educación superior, desafíos de la educación superior, actitud protagonista y autogestión, y hoy seguimos la guía desarrollada con este tema. Y esto tiene que ver con un sueño. Vamos a pasar a la segunda lámina. Y entiendo que es un sueño del que pienso se sentirán todos ustedes identificados por el hecho de estar presentes el día de hoy y también en la reproducción del material, que siento que se plasma muy bien en la siguiente frase: soñemos con un mundo que permita a los jóvenes, sin importar su origen, desarrollar sus capacidades y habilidades para construir la vida que sueñan y permitirles tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces, como indicamos, la pregunta base que vamos a intentar desarrollar el día de hoy tiene que ver con cómo podemos colaborar con estudiantes para que tomen una decisión correcta e informada respecto a su futuro. Para entender este contexto, es muy importante y entender un poco la preocupación de poder responder esta pregunta. Es importante revisar algunos datos de la situación nacional que nos puede ayudar a visualizar la urgencia de incorporar estos elementos en la trayectoria educativa de un niño, niña o un joven. Les pido por favor que si hay alguna dificultad en el audio, no se escucha muy bien, que nos vayan indicando por el chat, que vamos a estar muy atentos. Tal como se muestra en la lámina, en los años 90, el quintil 1 y 2, es decir, el 40% de jóvenes de mayor vulnerabilidad, representaban solo el 3% de matrícula en la educación superior. Esto genera la siguiente pregunta en ese entonces: ¿cómo aumentamos cobertura en grupos más vulnerables? El desafío en ese momento, entonces, era la posibilidad de poder ampliar el ingreso a la educación superior de estos grupos. Y eso nos lleva, antes de mostrar la situación actual, ¿por qué es importante, por qué era importante poder generar la posibilidad de que un mayor número de jóvenes de nuestro país pudiesen ingresar a la educación superior? Tiene implicancias directas en la vida de una persona como oportunidad. Y yo voy a mencionar solamente 4 elementos principales. Lo primero, la posibilidad de desarrollar la vocación y el desarrollo personal. La educación superior permite desarrollar la vocación y el potencial creativo reflejado posteriormente en lo que es la experiencia laboral. Satisface necesidades de carácter cultural, social, pero principalmente de desarrollo personal. Se relaciona con un proceso de transformación y crecimiento. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el desarrollo académico, adquisición de competencias para el mundo del trabajo, poder tener todas las habilidades necesarias para desarrollar de buena forma las funciones que nos toca abordar, las tareas y las funciones en un contexto laboral. Permite continuar estudios considerando las diferentes trayectorias estudiantiles y también esta continuidad de estudios ir mejorando, ¿no es cierto?, los puestos de trabajo dentro de la jerarquía institucional. En tercer lugar, desarrollo profesional y laboral. En la posibilidad de finalizar los estudios en educación superior permite acceder a mayores posibilidades de ingreso. Según los datos de la encuesta CACEN del año 2017, la tasa de ocupación de personas que terminaron la educación superior completa es mucho más alta que personas que solo terminan la educación media completa. Incluso, lo vamos a ver en un gráfico posterior, la posibilidad de tener un mayor ingreso aumenta también considerablemente para aquellas personas que terminan la educación superior. Y en tercer lugar, que es uno de los elementos motores también, tiene que ver con la posibilidad de transformación y movilidad social. La educación superior es uno de los motores para la movilidad social. La posibilidad de desarrollar plenamente las capacidades, habilidades, destrezas de las personas permite la construcción
de una sociedad más equitativa, más justa, inclusiva y más humana. Entonces, considerando estos 4 elementos, también, si lo vemos en términos prácticos, los quiero invitar a mirar la siguiente gráfica, y lo reducimos solamente a temas económicos. Los datos y la experiencia del joven chileno da cuenta que la posibilidad de ingreso a la educación superior amplía la oportunidad de aumento de ingresos económicos. Entonces, considerando todo este argumento, la pregunta de ese entonces era ¿cómo aumentamos cobertura para aquellos grupos más vulnerables? ¿Cuál es la situación actual? A través del desarrollo, y en ese sentido considerando que esta era una problemática nacional, y que se traduce en el diseño e implementación de distintas políticas públicas como la gratuidad, el pase, entre otras, esto ha permitido ampliar la cobertura de ingresos en las últimas décadas. Pero se nos presenta otro problema en la actualidad. Además de seguir mejorando la oportunidad de ingreso, ¿cómo lograr la permanencia, titulación y ocupación en condiciones de inequidad? Y esto porque, por ejemplo, si miramos la tasa de asistencia a la educación superior del año 2017 de jóvenes entre 18 y 24 años, haciendo un comparativo entre el decil número 1 y el decil 10, tenemos una diferencia bastante importante. Decil 1, el 39% de tasa de asistencia en comparación al último decil de un 93%. Entonces, esto nos da cuenta que si bien se ha podido lograr ampliar cobertura, tenemos un problema en lo que es la continuidad y titulación. En ese sentido, quiero sumar otros datos también que nos indican distintos estudios que se han hecho en el país. Por ejemplo, según el Ministerio de Educación, la tasa de deserción en la educación superior en Chile es cercana al 50%, muy alta. Según un estudio realizado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el 30% de las deserciones se explicarían por la falta de claridad vocacional de quienes ingresan al ámbito de la educación superior. Y según el rector de la Universidad Católica, la deserción se debería a la poca orientación sobre las carreras o la nula información acerca de la relación que existe entre los intereses de los estudiantes y las aptitudes que hayan adquirido en la etapa escolar de su formación. En ese escenario, vamos con esta pregunta, darle el sentido y la importancia de por qué hoy día la invitación es que podamos entregar algunos elementos orientadores que den respuesta a esta pregunta de cómo podemos colaborar con estudiantes para que tomen una decisión correcta e informada respecto a su futuro. Entonces, la pregunta aquí, pensando en un joven, sería, ¿qué estudiaré? ¿Cómo podemos influir en esa toma de decisión? Queremos proponer un enfoque, una propuesta, ¿ya? Pero primero poder aclarar qué vamos a entender por toma de decisión. Tomar una decisión tiene que ver con que cada situación posible tiene múltiples soluciones. A cada situación le podemos mirar desde distintos puntos de vista. Hay distintos autores, distintos enfoques, pero en general las fases genéricas de un proceso de toma de decisión tienen que ver con identificar y analizar el problema, cuáles van a ser los criterios para tomar esa decisión, cuál va a ser la priorización de esos criterios, la posibilidad de analizar las alternativas y finalmente seleccionar una opción. Los datos que anteriormente se presentaron dan cuenta que la dificultad de continuidad de estudio tiene que ver con ese proceso de toma de decisión, donde a veces no se toma con la información necesaria, ni tampoco la carrera seleccionada tiene relación con los intereses, habilidades y la vocación del estudiante. Desde ese punto de vista, lo que queremos hacer a través de esta conferencia es proponer un enfoque, una propuesta, los intereses vocacionales como oportunidad
para que un estudiante se motive y tenga menos dificultades para poder terminar su carrera. Ya el problema no es solo ampliar la cobertura, que lleguemos a más jóvenes, sobre todo en contexto de vulnerabilidad, sino que también cómo hacemos para que puedan finalizar sus estudios y que no sea tan complicado el proceso y la experiencia. La posibilidad que se incorpore y se desarrolle como parte de las alternativas de toma de decisión todo aquello que tenga relación con lo que te gusta hacer, las destrezas que se tiene para realizar algunas tareas, es decir, y en simple, aquello para lo que soy bueno y siento cierto placer al realizarlo. Acá tenemos una indicación que nos hace un autor, que lo vamos a desarrollar posteriormente, que nos dice: mientras más se asemeje la personalidad a las tareas que se desempeñan en la carrera, más a gusto se sentirá la persona en dicha profesión. Y en ese sentido, esto es lo que queremos proponer a través de esta conferencia. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, pues, o qué son los intereses vocacionales. Y queremos indicar esto de que, si bien no todos somos buenos para todo, todos somos buenos para algo. Los intereses tienen que ver y tienen relación con todo aquello que te gusta hacer, y las habilidades, aquellas destrezas que tienes para realizar alguna tarea. Podemos considerar que esto es simple, es de sentido común, pero en la experiencia a mí me ha tocado mucho trabajar en prebásica, en básica, en media, en institutos técnicos profesionales, en educación superior, y sobre todo lo que es la experiencia en el ámbito escolar. Lo que vemos muchas veces, por ejemplo, al trabajar con apoderados, y tienen la experiencia de reunión de apoderados y le entregan las notas, hace habitualmente el apoderado un escáner identificando aquellas peores notas, pasando por alto aquellas asignaturas en las cuales al estudiante le va bien, aquellas asignaturas en las cuales al estudiante se le hace fácil, ¿no es cierto?, los contenidos y las tareas asociadas. En ese sentido, habitualmente nos focalizamos en aquello que falta, y poco, incluso desde el punto de vista cultural, tenemos de poder reconocer aquello que sí tenemos, aquello en lo cual somos buenos. No todos somos buenos para todo. Y esa multiplicidad, esa diferencia que existe entre las personas, a veces la consideramos como un problema más que como una oportunidad. Lo que acá queremos destacar es que la posibilidad que alguien identifique cuáles son sus habilidades, tenga claro aquellas tareas en las cuales la pasa bien, siente cierto placer, y que eso, que puede ser un hobby, se pueda transformar posteriormente en una profesión, podría permitir mejorar la posibilidad de que haya continuidad y que se pase bien también durante el proceso de estudio. Que no sea, lo vemos hoy día desde la clínica, yo les comentaba desde el ámbito de salud mental, la presencia de estrés, de ansiedad, y eso lleva muchas veces a la toma de decisión de congelar o no continuar los estudios. Entonces, en vista de esto, ¿cómo hacemos que de alguna otra forma el proceso de ingresar a la educación superior sea entretenido, sea motivante, sea un desafío en el cual no necesitemos forzar, sino que casi de manera natural el estudiante se vea conectado con lo que está intentando hacer? Y esto, esta oportunidad y esta apuesta que queremos presentarles a través de lo que son los intereses vocacionales, tiene ciertos efectos psicológicos. La posibilidad de poder identificar qué es lo que me gusta y también tener claridad para qué soy bueno, por lo menos te daría la oportunidad de estudiar y trabajar con agrado. Lo vuelvo, y no puedo sacar un poco la experiencia de trabajo en el ámbito clínico, donde un porcentaje importante de gente, su motivo de consulta es que está haciendo cosas que no le llenan, está haciendo cosas en las cuales no le encuentra sentido. El día a día se transforma en una rutina muy mecánica,
donde empiezan una serie de sintomatologías como las que mencioné, ansiedad, depresión, etc. Entonces, la apuesta de poder motivar a los estudiantes, y ojo, lo dije en la primera parte, en la introducción, que este tema no tiene que ver solo con trabajar estas áreas en tercero o cuarto medio, sino que cómo incorporamos en todo el proceso educativo la posibilidad de que niños, niñas, adolescentes puedan ir identificando cuáles son sus habilidades, sus destrezas, sus intereses, y que desde ahí puedan construir también su proyecto de vida. Esto también se relaciona con el autoestima, la posibilidad de aceptarse y lograr alcanzar una autoestima positiva, lograr además descubrir y posteriormente ejercer las habilidades personales en el ámbito vocacional. Esto también es un tremendo problema desde el ámbito clínico, porque dentro de los motivos de consulta también mucha dificultad con autoestima baja, cero confianza en sí mismo, etc. La autoeficacia, el grado de confianza que sentimos a la hora de explorar o realizar una variedad de actividades. El sentido de competencia personal, la sensación íntima de que soy capaz de hacer algo bien. Todos estos efectos tendría el que nosotros podamos acompañar a estudiantes, niños, niñas y jóvenes. Quiero destacar esto, que si bien es un periodo crítico de toma de decisión, tercero y cuarto medio, pero si pudiésemos integrar esto de manera transversal, permitiría que no estemos a última hora intentando a veces a la fuerza, además en un periodo de edad muy complejo, instalar algunos elementos que debieran poder identificarse y tener un sentido íntimo desde el inicio de la experiencia escolar. Recuerden que cualquier duda o consulta pueden ir haciéndola a través del chat, vamos a estar muy atentos, va a haber un periodo para poder responder al final. Y en esto la pregunta sería, ¿cómo nos conectamos con esa intimidad de ese joven? Desde el área de la psicología existe un concepto que se denomina diálogo interno, ¿ya? Que tiene que ver con un constructo que nos permite indagar en aquel espacio íntimo de conversaciones que tenemos con nosotros mismos. ¿Cómo lograr influir en un estudiante? Y aquí la identificación de los aspectos más cotidianos asociados a la rutina de una persona puede servir para aportar en dicha exploración, considerando lo que podemos denominar vocación tendencia, vocación llamado, vocación respuesta. La vocación tendencia es esa energía que te impulsa a hacer cosas que te gustan hacer, a la que dedicas tiempo, a la que sientes placer, satisfacción, felicidad al hacerlo, donde hay algo que no es forzado, sino que hay un disfrute. Vocación llamado, ¿en qué considero que yo puedo aportar? En términos de desafíos sociales, de desafíos nación, ¿cómo puedo hacer un nexo entre aquello que yo naturalmente sé hacer, aquello en lo cual yo naturalmente la paso bien, lo puedo transformar en una oportunidad para incidir positivamente en el desarrollo de la sociedad, transformarlo en una profesión, por ejemplo? Y la vocación respuesta, que de una u otra forma tiene que ver ya con la elección específica. Si bien lo dijimos al principio con datos nacionales, desde el área más específica, lo dije anteriormente, nos encontramos con jóvenes y adultos que no les gusta lo que está haciendo. Tomaron decisiones a veces solo por temas económicos, por ejemplo, pero que no la pasan bien. Y eso, cuando miramos los espacios cotidianos, tiene una incidencia directa en el ánimo, en la motivación, en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proyecto de vida. Entonces, lo que estamos apostando es que el proyecto de vida y la vocación tienen que ir de la mano. ¿Qué hace, de alguna otra forma,
que existan ciertas preguntas que hay que colaborarles a los estudiantes a que analicen, a que se realicen constantemente. El proyecto de vida, en términos muy concretos, tiene que ver con los sueños, las metas, quién quiero ser, qué vida quiero tener, cómo me veo en 5, 10, 15, 40 años más adelante. ¿Cuántas veces y de qué manera, de manera profunda, de manera personalizada, nos acercamos a los estudiantes y les colaboramos en la construcción de este sueño, de esta meta? Por otro lado, tenemos la vocación, que ya lo hemos dicho, tiene que ver con una inclinación, intereses, habilidades que una persona siente para dedicarse a una tarea, un trabajo o una labor. Es aquello que nos hace vibrar, ¿ya? Es aquello en lo cual nos pasamos bien. La elección de una carrera debiera tener en consideración estos dos elementos que están y son interdependientes. Lo que ocurre y lo que visualizamos en el trabajo ya con jóvenes que están estudiando, que no la están pasando bien, que no están teniendo un buen rendimiento académico, que se cuestionan si continúo esto no es para mí, y a veces nos encontramos con la decisión de que desertan y buscan la primera pega que encuentran, y ya vimos un poco la oportunidad que se pierde al no finalizar la educación superior. Entonces, la apuesta es de qué manera nosotros colaboramos con la trayectoria vital de un estudiante en que pueda ir definiendo cuál va a ser su proyecto de vida, pero también que pueda ir identificando aquello que puede ser un hobby y que muchas veces desde el mundo adulto, desde una visión a veces adultocentrista, no le tomamos peso y consideramos que son tonterías, pero a veces en ese hobby, en aquello en lo cual vemos que el joven, el niño disfruta, se puede esconder un tremendo potencial que no le sacamos provecho porque habitualmente intentamos que todos los estudiantes aprendan de la misma forma, y ahí claramente nos relacionamos con problemáticas que tienen relación con el sistema educativo. Existen algunas herramientas disponibles para poder identificar y colaborarle a los estudiantes en identificar su orientación vocacional. Cuestionarios, test, hoy día con la gran opción que tenemos de la utilización de medios digitales, hay un montón de instrumentos que encontramos en las páginas web, que están incluso automatizados, de muy fácil uso. Son tremendas herramientas, son muy buenas guías para ordenar los procesos de autoconocimiento, es decir, que pueda identificar cuáles son las fortalezas y debilidades para poder conducir la reflexión de estudiantes. Pero sí es importante advertir que no son predictores, ¿ya? En su respuesta, tal como lo dice acá, pueden estar cristalizados algunos sesgos de género, miedo, influencias de terceros, entre otros. Hay que considerar que todos estos instrumentos son un medio, no son un fin, ¿ya? El fin debiera ser la relación, el vínculo cercano, sincero, transparente, emocional, que genera el docente con sus estudiantes. Es la mejor forma de poder influir y poder acercarnos con transparencia a lo que es aquellos espacios íntimos de niños, niñas, jóvenes de nuestro país. Entonces, dentro de todas las instrumentos y herramientas que podemos encontrar, yo hoy día me quiero detener en uno que es internacionalmente es muy utilizado, tiene muchas validaciones, que es el test vocacional de Holland, ¿ya? Es una herramienta diagnóstica utilizada como apoyo a la decisión vocacional. Muchos docentes ocupan este instrumento y tiene algunos supuestos básicos, ¿ya? Primero, que la mayoría de las personas pueden ser categorizadas en uno de los 6 tipos de personalidad que nos propone este autor. Segundo, estos tipos de personalidad son el resultado entre la interacción de factores genéticos y medioambientales, y también los gustos personales.
Tercero, las personas se procuran de ambientes donde pueden ponerse de manifiesto sus destrezas, capacidades, actitudes y valores, así como asumir roles que les agraden. La apuesta en la construcción de este instrumento es poder colaborar, que estudiantes puedan identificar con claridad su vocación y puedan elegir una carrera en función de eso, donde lo que ha ido indicando distintos estudios que se han realizado es que efectivamente hay un efecto directo de que hay un agrado y una continuidad de un hobby a una profesión. El cuarto supuesto de este test es que la conducta humana es producto de la interacción entre la personalidad y las características del ambiente. ¿Cuáles son los cuidados en su uso? Primero, como test, como instrumento, que es genérico, se aplica a todos, tiene ya varios años, este instrumento es utilizado a nivel internacional. Este instrumento considera la elección vocacional como un factor y no como un proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que podemos establecer ciertas características un poco inamovibles, ¿ya? Como rasgos de personalidad, y no como un proceso a desarrollar que puede ir mutando en el tiempo. Y lo segundo, que la orientación vocacional generada por este enfoque es personalizada, es un modelo estático y no es desarrollista de una orientación vocacional. Entonces, con esto no queremos desvalidar, sino que queremos dar un poco las precauciones al utilizarlos. Son tremendos instrumentos que son importantes ocuparlos, pero el cuidado que hay que tener es que son un medio que complementa aquellos espacios de relación más íntima que el docente, el adulto, tiene con el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que mide este test? Acá hay una gráfica que resume en cierta forma estos 6 tipos de personalidad que tendría como resultado la aplicación de este test. Y lo que nos indica el autor es que, en términos generales, él, al ir construyendo este instrumento, se empieza a dar cuenta que al simplificar lo que tienen que ver con los intereses de las personas, tenemos 4 elementos principales: lo que tiene que ver con el gusto por la relación con las personas, el gusto de la relación con las ideas, el gusto de la relación con las cosas, los objetos, y el gusto de la relación con los datos. Y él genera algunas combinaciones donde levanta estos 6 tipos, ¿ya? Voy a mencionar de manera muy general cuál es cada uno. El realista serían personas que gustan de manipular objetos, tienen habilidades mecánicas, generalmente no prefieren la interacción con los demás. Algunas ocupaciones de este tipo de personalidad podrían ser los ingenieros, agricultores y arquitectos. El investigador son personas que tienen habilidades analíticas, manejan ideas más abstractas. En las ocupaciones de este tipo se encuentran los científicos y matemáticos, etc. Los artísticos serían personas que usan el arte como manera de expresión, son creativos y les gusta la independencia. Los músicos, actores, periodistas, escritores podrían estar ubicados acá. El social disfrutan con servir a otros, ya son cooperadores, sensibles y tienen excelentes destrezas interpersonales. Acá podríamos considerar los docentes, trabajadores sociales, sacerdotes, consejeros, psicólogos, enfermeros, entre otros. Y también, por último, el convencional, el antepenúltimo, disculpen, me estaba saltando al emprendedor. Son personas que son más arriesgadas, valoran el poder y tienen habilidades para convencer a los demás de su punto de vista. Más extrovertidos, tienen liderazgo y buenas relaciones interpersonales. Personas que trabajan en bancos, vendedores, gerentes, podrían hacer algunas profesiones que se incluyen en este grupo. Y por último, convencional. Personas que son más organizadas, tienen habilidades matemáticas, disfrutan el orden y trabajar sin mucha interacción con los demás. Acá podríamos integrar a personas que trabajan en el área de la contabilidad, oficinistas, entre otros. Entonces, a través de la aplicación de este instrumento, nosotros se los vamos a compartir también cuando enviemos el video. Hay unos links en internet, lo pueden ubicar, tanto la batería de preguntas como de respuestas, y nos permite
acercarnos a qué tipo de interés y qué carrera podría un joven poder tener más lógica, ¿no es cierto?, respecto a sus gustos y sus intereses. Hay un montón de otros instrumentos y otras herramientas que están en línea. Acá yo presento solamente dos. Por ejemplo, en el test de intereses, ustedes tienen ahí disponible el test de Holland, está automatizado, digital, da la respuesta inmediatamente. También está el test de habilidades. En el documento acá ustedes pueden ver el link para poder encontrarlos. En internet hay muchos instrumentos disponibles, pero el test de Holland lo queríamos destacar porque internacionalmente es uno que se utiliza mucho. Nos va quedando poco tiempo para ir finalizando y queremos dar algunas recomendaciones para promover la exploración vocacional. Este es un tema en general tremendamente apasionante, es una llave que nos puede permitir que una persona se sienta bien, se sienta motivado con lo que está haciendo, y ya lo dijimos respecto al efecto en términos del desarrollo personal y a nivel psicológico que puede considerar estos elementos. Entonces, algunas recomendaciones para ir finalizando esta conferencia. Lo primero, yo lo dije desde el principio, la opción de poder gestionar información útil para la toma oportuna de decisiones vocacionales en toda la trayectoria escolar. Habitualmente esto se condensa en tercero y bien apurado en cuarto. Si pudiésemos integrarlo incluso desde la pre-básica, que esté orientado a que los jóvenes construyan su identidad identificando para lo que es bueno, que no quiere decir que aquello que me cuesta no lo voy a tomar, sino que tengo claridad de cuáles son mis habilidades y eso cómo se incorpora dentro de lo que yo considero quién soy. Esto, si lo dejamos, y qué es lo que ocurre en la educación media y en especial en tercero y cuarto, en un periodo del ciclo vital muy complejo, la llamada edad del pavo, hace que sea muy difícil poder sacarle el máximo provecho que pudiese tener en el desarrollo de una persona si esto lo incorporáramos en toda la trayectoria escolar. Segundo, gestionar información útil para la toma oportuna de decisiones vocacionales relativa al sistema de postulación a la educación superior. Hoy día tenemos disponibles páginas web donde aparece toda la información, incluso comparativos por universidad, las proyecciones de ingreso, está disponible las mallas curriculares, los acentos que indica cada una de las universidades. Esta información a veces no está muy disponible y la toma de decisión es muy a último minuto, y vimos al principio los efectos que esto tiene en términos de la continuidad. Tercero, gestionar información útil para la toma oportuna de decisiones vocacionales relativas a la elección de profesión, desarrollo de la carrera y proyecciones laborales. Lo mismo, existen ferias, si bien por la pandemia se detuvieron varias de estas experiencias, pero se trasladaron a instancias digitales, donde hoy día tenemos una serie de recursos disponibles que pueden ser complementarios, y vuelvo a insistir, ideal es que este no sea un tema que se aborde solamente cuando está finalizando la educación media, sino que pudiésemos integrarlo a más temprana edad para poder tener una mayor conciencia de lo que va a significar esta toma de decisión. Quinto, identificar los principales componentes del proyecto de vida y diversos estilos de su diseño y configuración. Acá lo que queremos destacar, y lo dijimos hace un rato, cómo colaborar con un joven para que pueda ir definiendo qué es lo que quiere hacer con su vida. Un tema tan relevante y que por lo menos en mi deformación profesional, lo decía, soy psicólogo, tiene un efecto de motivos de consulta de un montón de gente que no sabe lo que está haciendo, que la está pasando mal, que no encuentra sentido a aquellas tareas y funciones que desarrolla cotidianamente.
Aplicar diversos recursos, técnicas, instrumentos de autoconocimiento. Mostramos el test de Holland, mostramos también otros 2 disponibles medios digitales, pero hay un montón de herramientas que ustedes pueden encontrar. Y en ese sentido, navegar, buscar, el test de Holland es súper bueno, se ocupa bastante, te permite orientar, simplemente seguir destacando el hecho de que es un medio, no es un fin, lo que es la relación entre el docente, este vínculo que se genera y la cercanía, ¿no es cierto?, para poder influir en este concepto de autoridad que no tiene que ver con quién manda, sino que en este concepto de autoridad de que yo te sigo, yo te creo, yo tengo confianza en lo que tú me dices. Utilizar técnicas de consejería individual, especialmente para la atención de casos. Sé que a veces es difícil porque tenemos 45 estudiantes dentro de una sala. Hoy día, si bien estamos con modalidad mixta, ¿no es cierto?, en varias escuelas en el país, la posibilidad de poder generar un plan que me permita relacionarme y conocer a cada uno de mis estudiantes es una tarea tremendamente importante. Y por último, diseñar e implementar actividades inclusivas fuera del establecimiento educativo. Ideal es que puedan ir a ver las universidades, los institutos, puedan tomarle pulso a la infraestructura, a los jóvenes que pasan, conversar incluso con algunos para que puedan desde adentro motivar y dar cuenta a los estudiantes de cuáles son las oportunidades que pueden tener al tomar la decisión de continuar sus estudios en la educación superior, pero además tomar una decisión informada y en relación a sus intereses, habilidades, en aquello que sienten cierto placer. Quiero aquí dejar una pregunta, a ver si alguno nos quiere compartir algunas otras recomendaciones que puedan proponernos. En rigor y finalizando, queremos hacer un breve resumen sobre los efectos que tiene la opción de colaborarle a un estudiante a elegir, primero, motivarlo a ingresar a la educación superior y en segundo lugar, a poder elegir correctamente una carrera. Primero, permite que los jóvenes que están estudiando con gratuidad u otros beneficios arancelarios terminen sin endeudarse sus carreras. Y hay estudios que lo comprueban. Disminuye la posibilidad de cambio de carrera que redunda en posibles retrasos, frustraciones, endeudamiento. Y no solo significa un joven feliz con su carrera, sino un adulto que la pasa bien, que tiene un sentido de vida con lo que hace día a día. Les agradezco enormemente la participación, la asistencia a quienes están reproduciendo el material y queremos dejar ahora la instancia para poder resolver algunas dudas y consultas que pudieron habernos indicado a través del chat. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante tu presentación. Tenemos una pregunta que nos mandan. ¿Desde qué edad es bueno empezar a pensar en un proyecto de vida estudiantil? ¿Desde los 14 años? ¿Desde los 16? ¿Más cercano al egreso de cuarto medio? ¿Existe como alguna receta mágica o alguna estadística más probable de que escoger un proyecto de vida a cierta edad o en cierta etapa de la enseñanza media es mejor o peor? Excelente pregunta. Y un poco acá a veces hay algunas críticas al sistema educativo que hay que hacerle. Por lo general, lo que tiene que ver con el desarrollo curricular y con el rendimiento académico son elementos a los que se les pone mayor importancia. La Agencia de la Calidad de la Educación evalúa a los colegios a través de lo que es los temas curriculares, pero también hay otra área que tiene que ver con los indicadores de desarrollo personal y social, que cada vez ha ido tomando más fuerza. Hace muy pocos años que se incorpora esto dentro, por ejemplo, de la evaluación CIMSE, y la evaluación que hacen los estudiantes, que hacen docentes, que hacen los apoderados, se traduce en un indicador, en una categoría de desempeño que establece la Agencia de la Calidad de la Educación.
Esto nos da cuenta que en general todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las asignaturas, de las materias, si bien es súper importante, porque ahí tenemos conocimientos que debieran traducirse después en aspectos cotidianos, todo lo que tiene que ver con los aspectos más personales, el poder identificar habilidades, poder identificar intereses, desarrollar el autoestima, la seguridad personal, son aspectos que a veces quedan solamente situados en los espacios de consejo escolar o en orientación, que son muy chiquitos dentro de toda la semana. ¿Esto qué pasa? Que por lo general el diálogo cercano, personal, que saque al estudiante de aquellos elementos relacionados con lo curricular y lo acerque a lo que tiene que ver con su espacio íntimo de desarrollo personal, tiene muy poco espacio. Ahí mucho depende del proyecto educativo institucional. Desde ese punto de vista, y respondiendo un poco la pregunta, claramente lo que primero tenemos que considerar es las características del ciclo vital dentro del desarrollo de un estudiante, ¿no es cierto? Desde un ser muy concreto a la posibilidad de mayor abstracción, el pensarte en un proyecto de vida a futuro, mediano, largo plazo, es un proceso abstracto, ¿ya? De imaginarte haciendo cosas. Y eso muy difícilmente quizás podríamos trabajarlo en primero básico o en prebásica. Pero en prebásica, primero básico, primer ciclo básico, perfectamente podríamos ir colaborando a poder identificar para qué es bueno cada estudiante, colaborarle en que se dé cuenta, que pueda potenciar aquello y que también pueda tener claridad cuáles son aquellos asignaturas, tareas que les son más difíciles. No para que no las haga. Acá yo soy de la idea de que si uno es disciplinado, uno puede aprender lo que quisiera. Obviamente algunas cosas van a ser más difíciles de otras, pero yo a mi edad, si por ejemplo yo no sé tocar guitarra, pero si me gustara, si lo quisiera, si fuese disciplinado y empezara a intentar practicar, lo lograría. ¿Se me va a hacer fácil? No, porque yo no tengo muchas habilidades artísticas, como amigos, colegas que sí los tienen y se les hacen muy fáciles. Entonces, si pudiésemos ir de lo más concreto a lo más abstracto, partiendo primero por acompañar a estos personas, a niños, niñas, a que no se sientan, yo daba el ejemplo con el apoderado que va a la reunión de apoderado y le pasan las notas, y que pasa mucho, que se traduce en castigos, en retos, y que el apoderado solamente identifica la nota que le fue mal, pero resulta que le va excelente en educación física, en arte y en otras asignaturas donde ahí tú tienes una habilidad. Si a ese estudiante tú lo complementas con talleres, con una academia, lo más seguro es que ahí tienes un montón de cosas que podrías potenciar, pero como habitualmente solamente nos fijamos y sobre todo los colegios lamentablemente, es la apuesta respecto a aquellas materias que son evaluadas, por ejemplo, por el CIMSE. Entonces, la respuesta iría por considerar las características en el desarrollo del ciclo vital desde aspectos más concretos, que pueden ser a nivel muy personal respecto a las cosas que me gustan hacer para lo que soy bueno, y del segundo ciclo básico empezar a incorporar lo que es un proyecto de vida, no como algo que quede adscrito solamente en cuarto medio, sino que debiéramos intentar facilitar que esta reflexión sobre qué es lo que quiero hacer, en qué me sitúo, qué es lo que me gustaría hacer día tras día, porque eso es lo que se traduce finalmente el trabajo, en un aspecto rutinario, y cómo hacemos que eso sea entretenido y se pase bien. Entonces, ahora en concreto la respuesta sería: prebásica, primer ciclo básico, perfectamente la identificación de intereses, habilidades. Segundo ciclo básico hacia adelante, deberíamos ir incorporando lo que es proyecto de vida, educación media, con mucha más fuerza por estas características del ciclo vital. Muy clara y concreta tu respuesta, Eduardo. Tenemos dos preguntas más. Nos quedan 6 minutitos, así que esperamos poder responderlas todas. Lisbeth Figueroa pregunta: ¿cómo podemos mostrar a los estudiantes otras realidades y carreras que para ellos son ajenas? ¿Cómo colaborar con que esa elección vaya más allá de lo que ven en su contexto? Sobre todo en el sistema escolar técnico profesional, que muchas veces
el contexto está definido o limitado, o más bien encuadrado, porque existen especialidades que de cierta forma limitan la opción de poder que los estudiantes puedan mirar más allá. Sí, un poco, nuevamente nos vamos a nivel de política pública, sistema educativo y a nivel más territorial, local, lo que es los proyectos educativos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que ahí tenemos una condición muy difícil de modificar, porque efectivamente, sobre todo el liceo técnico profesional, las alternativas son bien concretas y al estudiante lo que se enfrenta es que tienes que elegir entre una de estas. Y muchas veces nos encontramos con que el estudiante toma esa decisión en el momento, cuando tiene que indicar cuál va a ser su elección. Si nosotros pudiésemos incorporar esto desde mucho antes, podríamos incluso en el estudiante tener claridad de que si una de esas alternativas es la que me llama la atención, o hay otra alternativa que es más interesante quizás en otro proyecto educativo. Eso hace que sea muy interesante y muy importante generar experiencias fuera del aula, que puedan darle la posibilidad al estudiante de ver otras realidades. A veces cuando lo mostramos solamente desde lo teórico, desde la pizarra, no alcanza a tener la conexión corporal con esa situación. Entonces, en ese sentido, la respuesta primero sería, las alternativas son pocas y harto depende del proyecto educativo. Ahí, ¿cuál debiera ser el desafío de la escuela? O sea, o de la familia. No elegir una escuela porque me queda cerca o una escuela porque hay cupo, sino que debiera ser conocer cuál es el proyecto educativo institucional que tiene esa escuela y si tiene sentido para lo que queremos y proyectamos como familia para el desarrollo de ese estudiante y lo que quiere también el estudiante. Eso en primer lugar. Y en segundo, en el caso de que las alternativas son finitas, no hay otras opciones, estoy pensando por ejemplo en lugares más rurales, donde incluso hay a veces dificultades de transporte, de qué manera también a nivel institucional, y ahí a veces va por la gestión del profesor o el docente a cargo, de poder establecer algunas conexiones con redes locales, sacarle provecho a los recursos del territorio, hacer conexiones, salir un poco de las cuatro paredes que nos genera el aula. Obviamente eso requiere recursos, requiere permisos, sé que hay temas administrativos a seguir, pero si lo vemos con plazo, si lo vemos con tiempo, y además lo consideramos no como un elemento que se condense en los 2 últimos años, por ejemplo, o en la educación media, sino que lo integramos con mucha más anticipación, podemos abrir la alternativa y el mundo para ese estudiante. Esa podría ser un poco la respuesta. Perfecto. Y la última pregunta, Eduardo, Antonella Magni nos plantea, ¿en qué medida plantearle al estudiante la toma de decisión correcta puede generar ansiedad? ¿Cómo acompañar este proceso cuando hay temor a decidir de forma equivocada o entre comillas, correctamente? Sí, acá lo primero importante es comprender qué es la ansiedad. La ansiedad nos sirve, el problema es cuando la ansiedad tiene montos excesivos. La ansiedad es la anticipación a posibles futuros escenarios, ¿ya? Cuando es excesiva, te paraliza. Además, en términos de funcionamiento del sistema nervioso, hay toda una situación corporal del sistema nervioso autónomo, donde hay bloqueo diafragmático, aceleración del corazón y una serie de sintomatologías, problemas estomacales, etcétera, que hacen que paralice y sea muy complejo. Paso con miedo y eso no me permite tomar una decisión con claridad. Bajo ciertos montos, la ansiedad nos sirve porque nos permite prepararnos. Desde ese punto de vista, si nosotros lográramos integrar esto a más temprana edad, no estaríamos a última hora, daríamos cierta certeza en ese acompañamiento.
Claramente, en el caso de los estudiantes, si lo voy a hacer bien, si es una decisión correcta, si es la carrera que quiero. Hay muchos estudiantes que toman a veces decisiones sin saber cuál es la malla curricular, no tienen idea cuál es el enfoque de la universidad, por ejemplo. Si pudiésemos colaborarles en la trayectoria educativa a poder integrar todos estos elementos, tanto a nivel personal, interés, habilidad, autoestima, todo lo que dijimos anteriormente, pero también poder informar sobre las alternativas, claramente podríamos tener un estudiante seguro. Esto es lo que quiero, quizás temeroso porque se va a encontrar en una situación novedosa, llena de cambios, pero quizás mucho más seguro porque no duda, no hay duda de por medio. Cuando esto lo hacemos al final, sin mucha información, me ha tocado ver varias experiencias de docentes de los cuales yo me saco el sombrero, excelentes un poco en este acompañamiento, y otros que no generan esta vinculación muy cercana con los estudiantes, y hay una preocupación a veces solamente por temas de rendimiento académico. Hace que el estudiante, dentro de lo que es las fases de la toma de decisión, no tenga la claridad necesaria. Entonces, ahí la respuesta, primero, sería, en términos de salud mental, es súper importante integrar dentro del aspecto educativo qué son las emociones. Las emociones, en cierta forma, son un mecanismo de protección. Nos informan a través del cuerpo sobre cuál es el efecto que tienen ciertas situaciones. Si lográramos identificar eso de manera anticipada y comprenderlo, y además considerar que tiene una función protectora, podríamos primero tener estudiantes con conciencia emocional, como claridad de lo que le pasa, de cómo funciona su cuerpo. Y en segundo lugar, respecto a las proyecciones de futuro, si pudiésemos integrarlo a más temprana edad, pudiésemos ir acompañando en lo que es esta construcción, y no hacerlo de manera rápida, y un poco los efectos, y lo decíamos al principio, el impacto que tiene dentro de la continuidad de estudio. Espero haber respondido las preguntas. Sí, bastante clara tu respuesta, Eduardo. Bueno, primero darte las gracias por tremenda presentación. Gracias. Eh, Recordarles también a todos los que pudieron participar hoy que esta conferencia se subirá en los próximos días a la página web de MUETP, como también a las redes sociales de MUETP y de Fundación Portas, para que puedan revisarla junto a sus comunidades educativas. Así que, bueno, nuevamente nuestro agradecimiento con tu presentación, Eduardo, y que Muchas tengas gracias a una muy ustedes. buena tarde. Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que estén bien.